Hola chicas y chicos, hoy vamos a aprender cómo hacer la base del vestido corte francés y el margen de costura que corresponde. En esta ocasión vamos a trabajar la talla 9, vamos a utilizar los moldes básicos que están en los videos anteriores donde les expliqué cómo se traza para hacer plantillas. Si no lo han visto, los invito a que pasen a mi canal a verlos. Ahí conocerán cuál es la talla que les corresponde. En esta ocasión vamos a trabajar la talla 9. Y este es la plantilla, bueno, más bien el molde, porque ya le hicimos la plantilla, y esto en papel Craftsena se llama molde delantero y la falda delantera. ¿Ok? Tenemos esta línea como apoyo para empezar a trabajar, ¿sí? ¿Qué se va a hacer aquí? Para hacer el corte francés necesitamos medir la sisa delantera y dividir a la mitad. Yo les doy el tip que con la cinta métrica, también se puede hacer con un papel, pero hacemos la marca donde va, donde inicia y donde termina y después dividimos. Entonces yo lo hago con la cinta métrica porque tiene números, ¿verdad? Es como que más fácil. Entonces vamos dando la vuelta hasta donde se va despegando. Ya vemos que se despega aquí la sisa, giramos, volvemos a poner la punta del lápiz o de la pluma y vamos girando hasta sacar toda la medida de nuestra sisa, ¿sí? Ya teniendo la medida de nuestra sisa, nos da 22.5, ya lo dividimos. Podemos hacer esto a la mitad y sacar nuestra medida, ¿sí? Yo aquí ya tengo mi medida marcada, pero les voy a mostrar 11,5. Lo marcamos nuevamente, le damos la medida. Ya sabemos que es 11,5 y lo marcamos. Y aquí está ya la mitad, ¿ok? Ya teniendo ese punto de referencia, entonces ahora sí nos vamos a marcar en nuestro papel todo el contorno del molde delantero, ¿sí? Para hacer nuestro vestido. Marcamos todo alrededor hasta llegar lo que es la mitad de la sisa, ¿ok? Ahora marcamos toda la parte de acá abajo, la parte de las pinzas, no olviden marcarlas. ¿Dónde está el centro? El centro de la pinza. Los puntos de referencia, que ya le digo que con una pluma o con un alfiler hacemos los orificios. Aquí marcamos el contorno a donde inicia nuestra pinza. ¿Y qué hacemos? Del punto del tercer punto, que es el del punto alto, giramos y cerramos nuestra pinza de esta manera, a donde marcamos este punto de referencia y damos marcamos todo lo que nos falta del molde hasta la mitad de nuestra sisa. Vean a dónde está esta marquita, hasta ahí marcamos. Y así nos queda. Este es el punto de referencia. Nos falta el punto de acá abajo que no se marcó. Ahí ya está, ¿sí? Vean, ahora vamos a marcar la falda de la parte de abajo. Recuerden que nos apoyamos en nuestra línea, unimos nuestros moldes que coincidan con el inicio y entonces vamos a marcar a dónde está la pinza, todo el costado, en la parte de abajo. Y ya está. Yo les recomiendo que como punto de referencia siempre se toma la parte de arriba. ¿Dónde es nuestro inicio de pinza? ¿Cuánto mide? Bueno, lo que mida lo vamos a marcar acá abajo. Mide 10, vamos a darle 10 también aquí, ¿no? A la altura de nuestra pinza de la falda. Pero nuestro centro, es importante que coincidan los dos centros. Quien da, digamos que la medida exacta es el talle contra la pinza, ¿sí? Marcamos el centro. Entonces marcamos en la parte de acá abajo la medida para unir nuestras líneas, ¿sí?
unimos este punto del inicio de la pinza hasta el final. Luego unimos el ancho de la pinza, también tiene que ser el ancho de la pinza del talle, ¿sí? Inicio de la pinza. Hay dos puntos, recuerden que este es el punto alto y este es el otro punto de la otra pinza, pero se cerró y se trasladó. Se hace como una especie de traslado. Hacemos un cambio de pinzas. Tenemos que usar la curva francesa, fíjense cómo se utiliza, ¿sí? Para unir este punto del inicio de la pinza con lo que abrimos del corte. Igual en esta parte de aquí también se abre. Fíjense cómo se pone la curva. La curva se pone así porque aquí es donde hay la profundidad, que es la parte del busto, ¿sí? Pero nos falta afinar el molde. Miren, aquí no falta mucho. Realmente que se ve bien, pero aún así hay que darle una afinación, una ligera afinación para darle continuidad a nuestro molde, ¿ok? Ahora ya quedó nuestro molde así, ya terminamos nuestro corte francés. Pero ¿qué pasa? Hay que separar piezas para que se vea el corte, por eso se llama corte, porque se separan las piezas y se cosen aquí. Entonces hay que ponerle línea de corte. Estas rayitas que estoy haciendo significa línea de corte. ¿Qué quiere decir con eso? Que aquí se van a separar y aquí vamos a nosotros a separar nuestro molde, que ahorita les muestro a continuación cómo es que queda nuestro molde. Tanto en la línea de la pinza, aquí por ejemplo si ustedes checan la línea de la pinza, se quita este triangulito que va en medio para darle una especie de forma al cuerpo. Las pinzas siempre son necesarias para darle forma al cuerpo. Y ya terminamos. Ahora vamos a poner nuestras indicaciones, que es importante el hilo de la tela. ¿Ok? Ponemos la línea paralela al centro. Y ese sería nuestro hilo de la tela. No le voy a poner margen de costura, por lo tanto debe de llevar doblez de tela. Vamos a poner una línea centro en mi otra pieza. Vamos a darle centro siempre apoyándonos del centro de nuestro molde. Vamos a darle un poquito menos, más o menos 16, para que quede como centrado en esta pieza. Vean cómo queda un poco centrado, 16, aquí se nota un poco más, y 16. Yo creo que hasta ahí. Es importante que quede una línea larga para que se marque bien el hilo de la tela. Y ya lo vamos a ver cuando hagamos el corte de tela, porque es importante el hilo de la tela, marcarlo antes de llevarlo a cortar o antes de terminar nuestro molde. Si lo hacemos al final, no queda. Eso sí se los aseguro. Siempre se hace en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque esta es nuestra línea de apoyo. Si estuvieran separadas las piezas, ya no podríamos poner esta línea y no nos quedaría bien. Ahora vamos con el margen de costura. El margen de costura nos indica que las curvas es 1 centímetro. Lo vamos a marcar con verde. Es 1 centímetro en el escote. La sisa, 1 centímetro. Recuerden que las curvas son la sisa, el escote. Debe de ser 1 centímetro. ¿Por qué? Porque las curvas, a la hora de coser o confeccionar nuestra prenda, si le damos más de ese margen, se tuerce la costura. Líneas rectas, 1.5, que es en el costado, 1.5. En la parte del hombro también es línea recta. Y le vamos punteando para después unir los puntos, ¿sí? Con una regla. Recuerden que es importante tener nuestras herramientas adecuadas para trabajar, porque si no, pues no nos queda, ¿no? Y yo siempre les recomiendo que tengan a la mano todo, tanto la regla como la cinta métrica, para poder trabajar. Y ahí está. Ahora vamos a unir con la regla los hombros,
los costados. La cadera hay que ponerle la curva francesa y la curva sastre. Sí, bueno, la cadera más bien es en la sastre, ¿verdad? Y la francesa sería en la cintura. No se marcó muy bien la línea. Y la francesa, vean, aquí. Igual la francesa la vamos a usar en las curvas, que es lo que es la sisa, la continuación de la sisa. El cuello, aquí me va a costar un poco de trabajo por la altura, disculpen, pero así que sí se puede, con dificultad, pero sí se puede, ¿verdad? Todo se puede en esta vida. Y aquí, cuando ya separemos las piezas, se le aumenta igual 1.5 todo alrededor. Estas serían líneas rectas, no muy curvas, pero son rectas totalmente. Son unión de corte. Y el dobladillo nos falta. Bueno, vean, así quedaría y eso sería todo el procedimiento. Ahora vamos ya a separar las piezas, se los voy a mostrar en papel Craftsena, cómo quedarían ya las piezas separadas con el aumento costura correspondiente, que ya aquí ya iniciamos, pero vamos a verlas ahora separadas, pero también con margen de costura. Ahorita se los muestro. Y así quedaría ya en papel Craftsena separadas las piezas con el aumento costura. Si se fijan aquí se ve con negro porque todo es con lápiz, como les recomiendo siempre trabajar con lápiz, también yo lo trabajo con lápiz, pero para que ustedes lo vean les pongo un poco de marcador. Aquí pongo el inicio de la pinza y el centro de la pinza y al final, ¿sí? Y ya pues este es el corte y aquí se ve el margen de costura, el hilo de la tela, doblez de tela, que recuerden que es doblez de tela porque no lleva costura. Y aquí se ven los márgenes de costura. Esta es pieza 1, delantero, talla 9. Pieza 2, delantero, talla 9. Y el hilo de la tela que se pone antes de separar las piezas. Aquí también hay que ponerle pieza 1, delantero, talla 9. Pieza 2, delantero, talla 9. ¿Ok? Así debe de ser. Para que aquí ya estas son las que vamos, estos moldes más bien, no plantillas, son moldes. Moldes es cuando ya los tenemos así en papel Craftsena y plantillas cuando vamos haciendo el trazo, ¿no? Vamos trazando y eso es lo que significa las plantillas, ¿no? Ya que de las plantillas sacamos nuestro molde en papel Craftsena y con estos es que hacemos nuestra prenda y nuestra confección. Y más adelante pues vamos a ver cómo se confecciona las prendas, que ya hicimos los moldes, bueno, ahora lo vamos a hacer en tela, ¿no? Y espero que les guste y que se suscriban y me den like. Los espero en el siguiente video.